Buenas tardes. Mi nombre es Saúl Cubas. Soy el especialista en contrataciones del Estado para la región La Libertad. Y en esta oportunidad nos han invitado acá en la Universidad Nacional de Trujillo para hacer una especie de videoconferencia respecto a lo que son las contrataciones del Estado. Más específicamente al procedimiento, a tener en cuenta las condiciones, requisitos para la elaboración de especificaciones técnicas y términos de referencia. Antes de ir al tema propiamente, me gustaría hacer como una especie de introducción para tener un poco más de idea de lo que estamos hablando, de cuándo estamos hablando en realidad de contrataciones públicas. En principio debemos indicar que la contratación pública es un procedimiento de contratación especial distinto, totalmente distinto a lo que son las contrataciones privadas. Para hacer un comparativo brevemente, en una contratación privada, en los contratos privados, ambas partes estaban al mismo nivel, al mismo nivel de negociación, llamémoslo así. Mientras que en el ámbito público, estamos hablando de, primero, una de las partes siempre sí o sí va a ser una institución pública, una entidad del Estado. Y la otra va a ser una parte que puede ser privada o también podría ser pública, pero al menos una de las partes va a ser una entidad privada. Esta entidad privada siempre va a estar graficando sobre el proveedor, el privado. Entonces, ¿por qué? Porque existen condiciones, existen requisitos altos, bien complicados, difíciles de cumplir de repente para todos, dependiendo cómo lo orienten también, lo cual hace que esas condiciones, esos requisitos sean exorbitantes, sean al tal punto de decir casi arbitrarios, ¿verdad? Entonces, a nivel de contratación pública, estamos hablando de condiciones, lo que llamamos cláusulas exorbitantes por parte del Estado, y la otra parte que es el proveedor, que si está interesado en contratar y quiere contratar, va a tener que sujetarse y acomodarse, llamémoslo así, a estas cláusulas exorbitantes. ¿Y por qué a qué llamamos cláusulas exorbitantes? Básicamente a que a nivel de contratación del Estado las partes no se encuentran al mismo nivel. Como lo reitero, el Estado está mucho más arriba, porque acá no existe negociación. ¿Sí? Acá no existe negociación, simplemente acá existen condiciones, requisitos, procedimientos preestablecidos por la entidad y por la normatividad que lo regula, desde luego, y ante los cuales el proveedor que quiera contratar con el Estado va a tener que adecuarse, va a tener que cumplir para poder participar. ¿Sí? Eso como primer término. En segundo lugar, cuando hablamos de contrataciones del Estado, también tenemos en cuenta que el costo, el pago que va a asumir la entidad pública de esa contratación la va a hacer con fondos públicos, con recursos de todos los peruanos, de aportes de todos los peruanos que hemos hecho. Entonces, la diferencia también con el privado está allí, ¿no? En el privado, pues ambos tienen, los fondos a utilizar para el pago son netamente privados, individuales. En el caso de la contratación pública, estamos hablando de el pago, la obligación a pagar por parte de la entidad es con fondos públicos. Entonces, para eso, como está de por medio los fondos públicos, pues hay que cautelar los intereses del Estado. Entonces, para ello lo que se ha hecho es, desde hace más o menos un poco más de 20 años, a esta parte, reunir todas esas condiciones, todos esos procedimientos, todos esos requerimientos generales en una normatividad. Esa normatividad es la Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento. Actualmente, la Ley de Contrataciones del Estado se rige por el Decreto Legislativo 1017 y sus modificatorias, y el Decreto Supremo 184-2008, EF, que es el reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, y sus modificatorias también. En estas normativas se ha establecido por los diferentes procedimientos de contratación. Y ya para ir entrando al tema que nos trae ahora, en lo que concierne a las especificaciones técnicas y términos de referencia para el caso de bienes y servicios respectivamente, la ley ha establecido procedimientos ya que hay que cumplir de manera obligatoria. Uno de esos procedimientos es el requerimiento, ¿sí? El requerimiento parte de una unidad orgánica de una determinada institución que tiene una necesidad por satisfacer. Entonces, vamos a empezar por allí. El artículo 5 de la ley establece que cuáles son las unidades o los órganos dentro de una entidad que forman parte de la contratación del Estado. En primer lugar está el área usuaria. El área usuaria
de acuerdo a la ley, es quien va a requerir la contratación de un bien, un servicio, una obra que requiere para satisfacer una necesidad determinada. Entonces, primer punto, tenemos al área usuaria, quien requiere la contratación de un determinado bien o servicio u obra. ¿A quién lo requiere? Y es el segundo órgano, ¿sí? O sea, la segunda unidad orgánica, llámenla si quieren. Es al órgano encargado de contrataciones. El órgano encargado de contrataciones normalmente en las instituciones es logística o es abastecimiento o como se llame, ¿sí? Normalmente es la logística o abastecimiento. Entonces, el área usuaria requiere al área de abastecimiento la contratación de un bien, un servicio o una obra. Para que abastecimiento pueda realizar esa contratación, hay otras condiciones que ha establecido la ley. Y ahí vamos a entrar ya propiamente al tema, ¿sí? La ley dice que el área usuaria como área requerente, como área interesada en esa contratación, debe establecer al momento de su requerimiento, debe establecer las características técnicas mínimas de la contratación, las condiciones de la contratación, el plazo que debe durar esa contratación. Si estamos hablando de un bien, por ejemplo, quiero comprar de repente una computadora, debo decir cuál es el plazo mínimo establecido como referente que debe tener ese proveedor para entregar esa computadora, digamos 10 días. Entonces, esa información, digamos, en el caso del plazo de entrega que estamos hablando, logística o abastecimiento, lo que va a hacer es hacer un estudio de mercado, ¿sí? Hacer un estudio de mercado, en ese estudio de mercado va a determinar si es que efectivamente los proveedores ofertan dentro del plazo de entrega solicitado, o de repente es más, o de repente es menos. Si es menos, podría utilizarlo para mejorar los requisitos técnicos mínimos del área usuaria, que el área usuaria ha requerido, solicitado, ¿ok? Entonces, ahí tenemos dos áreas hasta ahora, el área usuaria, el órgano encargado de contrataciones, y viene el tercero, que es el comité especial permanente. El comité especial. El comité especial es un órgano colegiado que está integrado por 3 personas titulares y 3 suplentes. En total son 6, 3 titulares y 3 suplentes. Cada titular tiene su respectivo suplente. Este comité especial lo que tiene como función básica, primero, elaborar las bases, ¿sí? Elaborar las bases, los factores de evaluación que se puedan determinar del expediente de contratación que tenga la entidad, ahora vamos a explicar brevemente, y también lo que va a hacer es conducir el proceso de selección, ¿sí? Conducir el proceso de selección desde la convocatoria hasta el consentimiento del proceso, ¿sí? Entonces, el comité especial que está integrado, uno de sus integrantes indispensables que nunca va a faltar es un representante del área de contrataciones, del órgano encargado de contrataciones, del área de logística o abastecimiento. El otro, en el caso de comités especiales, solamente va a ser del área usuaria. Y en el caso de comités especiales permanentes, probablemente por ahí no va a estar el del área usuaria, pero de manera general, el que nunca va a faltar y nunca debe faltar bajo responsabilidad es el representante del órgano encargado de contrataciones, cuyas condiciones ya lo explicaremos en otra oportunidad, cuáles son las condiciones que debe tener ese representante del órgano encargado de contrataciones. Bien, ahora vamos a hablar ya un poquito centrándonos un poquito más en el tema. La ley de contrataciones, cuando uno va a requerir una contratación, lo que debe hacer es previamente planificar. Sí, tenemos, por desgracia, en el Perú una cultura de planificación casi cero. Sí, casi cero. El año 2013 el presidente del Consejo de Ministros publicó un estudio que habían realizado a nivel nacional, en el cual se determinaba que más del 95% de entidades no planificaba. Y el 5% que aparentemente planificaba, había un altísimo porcentaje también que planificaba mal. Al final, nadie planifica. Eso hay que cambiar. Y para eso la ley de contrataciones también ha establecido como condición para la contratación de cualquier bien o servicio u obra, previa planificación. Esa planificación se va a estructurar, a sistematizar en un documento de gestión llamado Plan Anual de Contrataciones. Este Plan Anual de Contrataciones lo establece logística. Pero para que logística, el órgano encargado de contrataciones, vamos a hablar como término genérico, órgano encargado de contrataciones. El órgano encargado de contrataciones, para que pueda elaborar este plan anual, lo que va a requerir es información de las diferentes áreas usuarias, ¿sí? De las diferentes áreas usuarias.
cada área usuaria, pues de repente un área va a pedir papel, de repente todas las áreas van a pedir papel y en total, digamos, consolidando todos los requerimientos, va a llegar, no sé, pues una cantidad de 10 millares, digamos. Okay, entonces, lo que va a hacer el órgano encargado de contrataciones es consolidar esos 10 millares y decir, para el año 2015, la cantidad de papel bond, tamaño A4, digamos, blanco, lo que se va a requerir para la Universidad Nacional de Trujillo es 10 millares. ¿Sí? Entonces, esa programación, esa cantidad que establece, lo va a programar. Va a ver cuánto alcanza, cuánto es el costo de esos 10 millares. ¿Sí? Entonces, según sea el costo, lo va a registrar en el plan anual, va a consolidar su necesidad. Igual va a ocurrir de repente con recursos humanos, de repente con contabilidad, tesorería, personal, etcétera, etcétera, las diferentes facultades que puedan requerir algún tipo de contratación. Para el caso que nos han traído, nos han solicitado, nos han invitado, debemos tener en cuenta dos cosas. Primero, cuando estamos hablando de bienes y servicios a contratar para la realización, la ejecución de un proyecto de investigación, al menos hasta hoy, esas contrataciones se aplican bajo el ámbito de la Ley de Contrataciones del Estado. Hasta hoy. ¿Eso significa qué cosa? Que todos nosotros que tengamos requerimientos para ejecución de proyectos de investigación científica, todos esos bienes y servicios que se requieran u obras, si será el caso, deben requerirse, deben tramitarse siguiendo los procedimientos establecidos en la norma. Para ello hay que conocer un poquito, obviamente, de repente los investigadores, los profesores, de repente desconocen este tema porque no es pues algo que de repente les pueda competir, ¿sí? Sin embargo, deberían las personas o las áreas que están encargadas orientarlos, ¿no? Orientarlos para que ellos puedan seguir los procedimientos establecidos y no se tengan nulidades posteriores y, lo que es peor, responsabilidades futuras. Porque como ya siempre mencionamos nosotros en las capacitaciones, en las reuniones, en las charlas, todas las contrataciones del Estado, toda la gestión pública en realidad es bajo responsabilidad. Y en la Ley de Contrataciones también se establece la posibilidad de la responsabilidad desde administrativa hasta penal, de ser el caso. Okay, entonces, acá es lo que acá hay que tener en cuenta. Y ya retornando otra vez al tema del plan anual, lo que tendríamos que hacer acá, en el caso de la solicitud de bienes y servicios para la ejecución de proyectos de investigación científica, es remitir esa información, esos requerimientos. Requiero, digamos, la contratación de un, de un equipo médico altamente sofisticado, de tales características. Entonces, el área usuaria tendría que requerirle, ¿no? Señalar qué características tiene, cuál va a ser la finalidad, para qué uso le vamos a dar, qué es el objetivo, qué se persigue y cuál es el plazo de ejecución que se requiere, ¿verdad? Entonces, con esa información mínima, pero elemental, que van a remitir al área al órgano encargado de contrataciones, lo que vamos a hacer es, posteriormente el órgano encargado de contrataciones, hacer el estudio de mercado, ¿sí? Y justamente esta parte del estudio de mercado es lo más difícil, junto con los requerimientos de las áreas usuarias, lo más difícil de la contratación. Lo más difícil, pero también lo más determinante. Va a depender mucho de cómo se haya realizado el estudio de mercado para ver si es que la ejecución de ese proceso de selección en primer lugar y luego la ejecución propiamente del contrato, producto del proceso, va a ser llevado correctamente, va a ejecutarse bien. Entonces, mucho tiene que ver el estudio de mercado. En el estudio de mercado a veces cometemos el error en que solamente pedimos cotizaciones, y eso es un error, porque si tú pides solo cotización, ¿qué vas a hacer? Pides solo precio, y las entidades, las empresas no te ofertan con todas las posibilidades o bondades que ellos podrían tener de sus productos. Entonces ahí la idea es por ahí empezar a cambiar esa forma de realizar estudios de mercado. Entonces miren, iniciamos, digamos que ya se consolida la información dentro del plan anual. Lo que va a hacer ahora el órgano encargado de contrataciones es estructurarlo y bueno, luego lo aprobará. Cuando ya el hecho de haber registrado esa información dentro del plan anual implica mucho porque estamos primero planificando. Dos, para yo incluirlo en el plan anual, yo debo coordinar, el órgano encargado de contrataciones tendrá que coordinar con la unidad de presupuesto o la gerencia de presupuesto, como se llame, para que le asigne, le diga hay plata o no hay plata.
porque muchas veces ocurre que todas las áreas usuarias piden, y cuando vamos a ver si hay techo presupuestal, marco presupuestal, certificación presupuestal, nos dicen no hay. De los 5 millones nos dicen hay 2 y vamos a tener que priorizar. Entonces, por eso la importancia de la planificación. Entonces, en el caso de repente de los proyectos de investigación no habría tanto problema, ya que el presupuesto es con canon, tienen un monto asignado para ese proyecto de investigación. Entonces, como que ahí no habría mucho problema con ello, pero es indispensable que esté planificado previamente. Las contrataciones que van a requerir para ejecutar su proyecto de investigación. El tema está si es que los investigadores, si es que las unidades, quienes deberían orientarlos, también tenemos el déficit de falta de conocimiento de la normativa, por muchas razones, ¿no? Porque de repente nunca estaba en la competencia determinar características, términos de referencia, especificaciones técnicas, y nunca se pensó que se llegaría a tener esta información, la obligatoriedad de repente, o esta necesidad, para utilizar el término más exacto, de informarnos o de conocer un poquito más de la ley. Entonces, el tema está allí, el tema parte por allí, y ahí es donde vamos a darles hoy día algunas pautas para que puedan mejorar. Cuando ya se tenga planificado todo establecido en el plan anual de contrataciones, ya existe, como les dije, un plan. Ya está establecido, esta contratación se llevará en enero, esta en febrero, esta en marzo, abril, etcétera, hasta diciembre. Entonces, yo como área usuaria, yo como, digamos, investigador, o como la gerencia de investigación, no sé, o como el área que corresponda, que quiera realizar investigación o que quiera realizar contrataciones, lo que voy a hacer es, si yo soy el interesado, yo requiero una contratación, les voy a pedir al órgano encargado de contrataciones: señores de logística, requiero la contratación de una camioneta, al alquiler de una camioneta para trasladarme a la sierra porque vamos a realizar la investigación. Ok, entonces eso se llama requerimiento, eso parte del área usuaria. Con ese requerimiento, voy a reiterar, y ahí es lo que quiero incidir bastante, en ese requerimiento el área usuaria debe indicar sí o sí las características técnicas del producto, del bien o del servicio o de la obra a ejecutar, características técnicas mínimas, ¿sí? Debe especificar las condiciones de la contratación. ¿Es una contratación periódica? ¿Es una contratación de única entrega? ¿Es un servicio periódico? ¿Es una ejecución periódica de una obra? ¿Cuáles son las condiciones? ¿Sí? Y también el plazo de ejecución. Esta es la entrega, vamos a contratar combustible y la entrega de este combustible será periódico. Ok, porque de repente requerimos diariamente, semanalmente, mensualmente. Entonces, lo que inicialmente se requiere de su consumo urgencia para que el órgano encargado de contrataciones pueda realizar la contratación de forma adecuada es contar con lo mínimo de información. Con la mínima información para que pueda ir al mercado y los proveedores tengan también idea de lo que se está requiriendo y en función a ello te envíen la información que requieres. Entonces, de ahí vamos a empezar. Con ese requerimiento del área usuaria se abre lo que todos en algún momento han escuchado seguro, el expediente de contratación, ¿sí? Y el expediente de contratación, pues ahí va a existir desde información que va desde el requerimiento hasta el pago, o sea, después de contratado, va desde el requerimiento hasta el pago. Y acá, pero a nivel de actos preparatorios, lo que estamos hablando ahora, va desde el requerimiento hasta el certificado de crédito presupuestal, ¿sí? O la certificación presupuestal, o lo que erróneamente algunos llaman disponibilidad presupuestal. ¿Okay? Entonces, en este caso, con ese requerimiento va a iniciar el procedimiento. Luego viene logística, el órgano encargado de contrataciones, que va a hacer su estudio de mercado. En el estudio de mercado, lo que debe buscar es mejorar esas condiciones que me ha pedido el área usuaria. Si el área usuaria me pidió, por ejemplo, la contratación de una camioneta pick-up 4x4, que todo el mundo quiere contratar y contrata, de repente en las condiciones, en las características técnicas mínimas diga, pues, ¿no? Camioneta pick-up 4x4, garantía comercial 3 años o 100.000 kilómetros, lo que ocurra primero, establecimiento para el mantenimiento mínimo 2, servicio de mantenimiento mínimo 1 al año, no sé, si esas son las condiciones mínimas, buscar lo mejor, ¿no? Mantenimientos, de repente como en el mercado, ¿quién te oferta? De repente cuando haces tu estudio de mercado encuentras proveedores que te ofertan servicios de mantenimiento al año, mantenimientos preventivos,